Hola a todos, mi nombre es María Claudia Díaz Jiménez, internista reumatóloga del Hospital San Ignacio, Clínica La Colina, en Bogotá, Colombia. Hoy voy a hablarles de la microangiopatía trombótica y su relación con la enfermedad autoinmune. Bueno, la microangiopatía trombótica es de naturaleza difusa y sistémica que puede afectar diferentes órganos de la microvasculatura y puede generar daño isquémico y posiblemente fallo orgánico. Se caracteriza clínicamente por la presencia de microtrombos, como su nombre lo dice, y eventualmente la presencia de anemia hemolítica no inmune y el compromiso multiorgánico. La microangiopatía trombótica hace parte del espectro de muchas enfermedades, dentro de ellas el síndrome hemolítico urémico. Y dentro de su diagnóstico diferencial es preciso diferenciar los diferentes cuadros clínicos de los cuales se pueden generar o se pueden inferir deficiencias genéticas de proteínas reguladoras, principalmente del complemento o de factores de la coagulación que provocan una actividad incontrolada del complemento y da lugar a complicaciones progresivas y potencialmente mortales. Estas alteraciones que más adelante veremos, que digamos de la activación perpetuada del complemento, van a relacionarse y va a ser el punto de clivaje de la relación con las enfermedades autoinmunes. El síndrome hemolítico urémico se define con diferentes características clínicas de la microangiopatía trombótica, como es la disminución del recuento plaquetario, los signos de hemólisis microangiopática y signos de disfunción de daño orgánico, principalmente la elevación de los azoados, procesos digamos de microtrombosis y sangrados, y situaciones clínicas que van a generar, digamos, daño orgánico, ya puede ser a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel de toda la economía cutánea y, digamos, de diferentes órganos en simultáneo. Las condiciones que son amplificadores del complemento, como lo mencioné anteriormente, pueden desenmascarar estos cuadros sindromáticos dentro del espectro del SHU hemolítico urémico hasta la microangiopatía trombótica. Y como primera manifestación, es importante tener presente que se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Sin embargo, hay momentos críticos de la vida, principalmente en los más jóvenes, que nos van a inferir de pronto deficiencias genéticas o relaciones digamos, de cuadros genéticos determinados. Los pacientes que presentan esta alteración en edades tempranas, como los pacientes pediátricos, pueden manifestar su patología en el espectro del el síndrome hemolítico urémico o de la microangiopatía trombótica. Y esto va a incluir la presencia de trombocitopenia, anemia y función renal anómala, la mayoría de las veces con cuadros muy floridos o con cuadros bizarros que se van digamos que van presentando sus manifestaciones clínicas de alguna manera increciendo. En un estudio de 81 pacientes pediátricos, el 26% no presentaron la triada completa en simultánea, por decirlo así. Y aún así, las biopsias confirmaron la presencia de microangiopatía trombótica y que no presentaban principalmente trombocitopenia. Entonces, el escenario en el cual se presenta esta patología es el lecho vascular y generalmente en el lecho microvascular. Entonces, lo que vamos a tener es un endotelio que va a estar de alguna manera sensibilizado, va a haber una actividad plaquetaria aumentada con una actividad del complemento perpetuada y que va a generar digamos una actividad sostenida al complemento y va a generar este daño protrombótico que a la final va a generar isquemia y daño progresivo de los diferentes órganos. Esto es un círculo de acciones que se van amplificando en el tiempo y van generando toda esta cascada de eventos que pueden ser sucedáneos o simultáneos. Entonces, ¿qué es la microangiopatía trombótica? Generalmente se asocia, como lo dijimos, a condiciones amplificadoras del complemento. ¿Pero qué puede generar esta situación amplificadora del complemento de actividad? Principalmente vamos a encontrar las infecciones, los trastornos inmunitarios como por ejemplo lupus, o que se puede ir acompañado de alteraciones congénitas del complemento, ya veremos más adelante cuáles serían los factores desencadenantes, hipertensión maligna, glomerulopatía. Adicionalmente, hay situaciones clínicas como el embarazo o situaciones clínicas como el trasplante de órganos, células madre o las presencias de malignidades. Esto
va a generar, digamos, la susceptibilidad que en algún momento, cuando se suceden toda esta serie de eventos, se va a amplificar y se genera, digamos, el escenario clínico. Entonces, tenemos el espectro de la clínica que vamos a tener una microangiopatía trombótica relacionada o no en el espectro del síndrome hemolítico urénico, o por el otro lado, la púrpura trombocitopénica trombótica, el PTT. Entonces, es importantísimo definir cuáles son estas situaciones activadoras del complemento que son las que van a perpetuar el daño. Y en nuestro escenario, las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes que más se relacionan con la microangiopatía trombótica? Principalmente tenemos el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el síndrome antifosfolípido y en algún contexto las vasculitis que se están entendiendo últimamente. Entonces, tenemos esta situación activadora del complemento que para nuestro caso vamos a analizar el contexto de las enfermedades autoinmunes, pero recordemos que lo vemos también en el contexto de embarazo, hipertensión arterial maligna, trasplante de órganos y algunas malignidades. Hay una situación amplificadora del complemento donde las proteínas reguladoras del complemento pueden estar, digamos, depletadas o ausentes y va a haber en un contexto de daño endotelial o activación o sensibilización endotelial, una activación plaquetaria y trombosis generando la microangiopatía. Por otro lado, en las enfermedades autoinmunes sabemos que una de las principales vías de daño orgánico es la situación mediada por inmunocomplejos. Recordemos que dentro de la fisiopatología de esta situación clínica, el complemento es un factor predeterminante tanto en la depuración de estos complejos inmunes activados como en la presencia del déficit de complemento que puede estar presente desde el punto de vista de anomalías genéticas. Entonces, los autoanticuerpos van a formar complejos circulantes que van a activar este complemento para que se depuren y van a generar también daño endotelial y daño orgánico diana en los diferentes órganos, como por ejemplo el riñón. De tal manera que tenemos un escenario en el cual se va a orquestar toda una serie de eventos que pueden ser sucedáneos y sincrónicos que van a permitir que se genere este daño microangiopático y los pacientes van a tener una regulación incorrecta del complemento y lo pueden experimentar la microangiopatía asociada a la enfermedad autoinmune. Entonces, los escenarios clínicos iniciales que vamos a analizar es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido. ¿Qué características tienen en común con el síndrome hemolítico urémico y el espectro de microangiopatía trombótica? Es precisamente la presencia de la microangiopatía trombótica, la alteración del sistema de complemento, el compromiso multisistémico, el compromiso renal y el espectro de las diferentes manifestaciones clínicas que vamos a tener. Entonces, como todo en autoinmunidad, se va a determinar como una cadena de eventos que generan un espectro clínico o un cuadro clínico que puede tener diferentes matices y que va a tener una individualidad fenotípica en el paciente y esta individualidad va a marcar la diversidad de todas estas enfermedades porque no tenemos enfermedades sino enfermos que son diversos y heterogéneos. Entonces tenemos el espectro clínico de la trombosis microangiopática, tenemos el espectro clínico del compromiso renal con compromiso microangiopático renal, podemos tener el espectro del síndrome antifosfolípido que lo vemos allá abajo y el espectro del lupus eritematoso sistémico y también podemos tener espectros que se intersectan con los diferentes daños orgánicos que pueden ser sucedáneos. Entonces, conocemos que la enfermedad autoinmune, principalmente el lupus eritematoso sistémico, se caracteriza por periodos de exacerbación y de remisión, lo que conocemos como reactivaciones o flares, que son multisistémicos y que pueden afectar diferentes órganos. ¿Cuáles son los dominios que actualmente se denominan? Principalmente la piel, las articulaciones, el riñón, el sistema nervioso central, el hematológico y el compromiso cardiovascular.
Por ser una enfermedad que tiene un compromiso mioorgánico, vemos en diferentes porcentajes el compromiso, principalmente generando mayor morbilidad, el compromiso renal hasta entre un 48 al 78%, el compromiso cardiovascular entre un 24 y un 40%, el compromiso cerebral entre un 17 y un 95% y diferentes, digamos, compromisos. Cuando el lupus se asocia a microangiopatía trombótica, es una complicación relativamente rara con una incidencia entre el 0.5 y el 10%, con factores desencadenantes como la actividad lúpica, el embarazo y la falta de adherencia a la medicación. O sea, un paciente que no está controlado clínicamente desde el punto de vista de su actividad puede tener mayor riesgo de microangiopatía trombótica y eso se relaciona con, digamos, el daño endotelial, la activación endotelial persistente y este componente, digamos, de activación plaquetaria e inmunológica que favorece el desenlace microangiopático. La microangiopatía trombótica debe ser considerada como una entidad diferente a la nefritis lúpica. Recordemos que la nefritis lúpica es una enfermedad mediada por inmunocomplejos y como vemos, aunque se relaciona esta actividad de inmunocomplejos con esta activación del complemento, tienen fisiopatologías distintas, de tal manera que cuando se presenta una microangiopatía trombótica puede ser añadida a un compromiso, digamos, inflamatorio mediado por complementos o puede ser también aislado. La frecuencia de la microangiopatía trombótica en nefritis lúpica puede ser entre un 5 y un 17.5%, en unas áreas de casos hasta el 24%. La presencia es más frecuente con nefritis lúpica clase 3 y 4 y cuando estas dos situaciones clínicas con fisiopatologías diferentes se correlacionan, van a tener un peor pronóstico. Se dobla el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica hasta un 33% de los pacientes y se puede, digamos, tiene una predictibilidad de enfermedad renal crónica hasta el 80% entre los 5 años y 6 años. Los factores asociados al mal pronóstico va a ser entonces los depósitos de complemento CD4, la disminución de los niveles séricos del factor H, que como veremos ahorita más adelante repasaremos la regulación que hace este factor H en la activación de las vías del complemento, la tinción de C9 en biopsias y la actividad de la nefritis lúpica. Puede haber presencia de inmunocomplejos e infiltrado linfoplasmocitario. Entonces, el patrón histológico de la nefritis va a ser un patrón histológico de microangiopatía trombótica y nefritis lúpica. Histológicamente vamos a encontrar microangiopatía trombótica, edema endotelial, puede haber desprendimiento de células epiteliales, proliferación intimal y edema de estrechamiento del lumen vascular con microtrombos glomerulares, que es, digamos, el hallazgo principal en estos casos. La presentación clínica y los laboratorios de microangiopatía trombótica y LES pueden ser distinguibles con el síndrome hemolítico urémico. El 60% de los pacientes que tienen anemia hemolítica microangiopática en este contexto es una anemia hemolítica no inmune, pueden estar, digamos, generando el espectro y tenemos que hacer la diferenciación clínica como veremos más adelante. Los laboratorios generalmente pueden no estar relacionados con la microangiopatía trombótica. La presencia de hipocomplementemia es un factor de predictibilidad pronóstica y la presencia de autoanticuerpos es característica del lupus, de tal manera que son cuadros que pueden tener diferentes matices clínicos y es importante como tratar de buscar todas estas características clínicas que nos van a permitir determinar el fenotipo que estamos viendo en nuestros pacientes. La microangiopatía trombótica más nefritis lúpica podría tener eventualmente un mayor grado de proteinuria. Entonces, el mecanismo exacto de la microangiopatía trombótica en LES no está claramente entendido, pero lo que sí vemos es que la activación del complemento, principalmente por la vía clásica, por los autoanticuerpos, puede ser un determinante. Van a haber depósitos de CD4D, la presencia de microtrombos de fibrina en los capilares glomerulares van a marcar, digamos, su diagnóstico inmunopatológico y la presencia de microangiopatía trombótica en pacientes con LES va a predecir, puede estar precedido de infecciones, que puede ser un evento detonante de toda la actividad. Vamos a tener activación de la vía alterna de complemento, los niveles de C3A, C5A y obviamente la activación del complejo C5B9 estarán elevados. La nefritis lúpica activa, digamos que
puede haber o no, el principal compromiso va a ser renal, pero puede haber microangiopatía en otros órganos también. Los pacientes con nefritis lúpica y niveles bajos del factor H versus los sanos mostraron, digamos, un patrón determinante. Las alteraciones del complemento en lupus eritematoso sistémico y síndrome hemolítico urémico se pueden relacionar por factores genéticos que pueden predisponer a la aparición de la activación del complemento y la perpetuación de esta alteración en la regulación de esta activación, principalmente en los pacientes que tienen recaídas o los pacientes que van a tener reactivaciones, por decirlo así. Los pacientes con una deficiencia del factor H principalmente son más susceptibles de desarrollar lupus. Pacientes homocigotos para la elección del factor HR3 y el R1 tienen riesgo aumentado de lupus. Sin embargo, no existe una asociación entre la susceptibilidad de lupus y las mutaciones en este factor, así como tampoco la presentación de lupus y el espectro del síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, se conoce que estas mutaciones influyen en el tiempo de presentación de nefritis lúpica. Hay series de casos de pacientes con lupus que han tenido hasta el 60% de mutaciones de proteínas reguladoras del complemento asociadas a síndrome hemolítico urémico. Entonces, vemos aquí esta sincronía de eventos que pueden ser, generados en cadena de cascada y activándose tanto la vía clásica como la vía alterna del complemento. Entonces, sabemos que tenemos la vía de las lectinas, en las cuales por la aparición de un patógeno se va a activar esta vía que finalmente va a llegar a la activación del C3b y la activación finalmente del C3b va a generar una activación enzimática de los diferentes componentes de la cascada del complemento para finalmente activar el núcleo del C5 de la activación del complemento. Entonces, digamos que se presentan momentos de sincronía de actividades clínicas, principalmente las que están mediadas por anticuerpos, por las células reguladoras como son el mecanismo de tolerancia inmunológica, procesos apoptóticos que no son depurados adecuadamente, que van a generar a la postre, daño tisular orgánico, y este daño tisular, el depósito de inmunocomplejos y todo esto va a generar, activación de todas las citoquinas y de la activación de la vía del complemento. Entonces, como vemos, las consideraciones para el diagnóstico de este espectro de enfermedad, principalmente lo que vemos relacionado con el espectro del síndrome hemolítico urémico y la presencia de microangiopatía trombótica, el órgano cardinal de afectación va a ser el lupus y la biopsia renal puede ayudar en el diagnóstico de la microangiopatía trombótica en lupus. Se puede detectar microangiopatía trombótica hasta en un 24% de los pacientes con lupus. Los pacientes con lupus y pacientes que han, presentado síndrome hemolítico urémico van a tener, cuadros de superposición en los cuales hay trombocitopenia, hay anemia, hay alteración de la función renal principalmente, y la actividad incontrolada del complemento es una de las causas conocidas de microangiopatía trombótica que va a desarrollar el cuadro clínico. Los síntomas y los antecedentes del paciente nos va a ayudar a determinar si esta actividad clínica está relacionada con la presencia de microangiopatía trombótica. Generalmente los antecedentes del paciente, y muy importante los antecedentes familiares, porque cuando se relacionan estas deficiencias del factor H o deficiencias de otros y reguladores de las vías del complemento, pues existe este factor familiar que puede llamarnos a la alerta, o existe hospitalizaciones del paciente en edades tempranas con cuadros similares que no llegaron a su óptimo diagnóstico. El diagnóstico precoz indiscutiblemente va a mejorar la morbilidad y va a mejorar el pronóstico, y también el planteamiento de terapias tempranas va a favorecer la disminución de las recaídas o recidivas de la enfermedad. Entonces, los pacientes con nefritis lúpica y microangiopatía trombótica presentan los peores desenlaces y
digamos que la presencia de microangiopatía es clave para poder determinar si existe o no este factor de morbilidad y pronóstico. Entonces, ¿cuándo lo debemos sospechar? Hay un paciente que tiene una condición amplificadora del complemento, en este caso una enfermedad autoinmune, puede ser un lupus, un síndrome antifosfolípido, una condición, por ejemplo, un embarazo, y se presenta con un daño de órgano, puede ser renal, o se puede presentar con lesiones cutáneas que sugieran eventos trombóticos diana, trombocitopenia, niveles bajos de aptoglobina y una hemólisis microangiopática no inmune. Puede haber lesión renal aguda, puede haber, digamos, alteraciones neurosensoriales, también lo podemos ver, y se identifica, digamos, condición amplificadora del complemento, que es como la clave clínica para poder sospecharla, y empezamos el estudio. Entonces hay que definir si hay presencia de daño renal o no, si el paciente tiene actividad inflamatoria susceptible de inmunosupresión, ya sea el uso de esteroides orales, sistémicos endovenosos, uso de inmunosupresores como ciclofosfamida, rituximab, en el contexto de una actividad clínica evaluada y estratificada por el SLEDAI. Dependiendo de eso, es el momento de determinar y de excluir diagnósticos diferenciales como la PTT, y es el momento de evaluar las alteraciones enzimáticas, como por ejemplo los resultados de la ADAMS-13, que nos va a favorecer, digamos, los diferentes diagnósticos, y clínicamente poder definir si existe alteraciones en la economía vascular que me estén pudiendo generar daño orgánico, principalmente el renal o sistema nervioso central o lo que considere. Vigilar siempre los niveles de hemoglobina, vigilar siempre el recuento plaquetario y vigilar el daño evolutivo orgánico que nos va, y los diagnósticos diferenciales. Eventualmente hay necesidad de instaurar terapias de recambio plasmático para depurar, digamos, algunos inmunocomplejos que nos permitan disminuir esa condición amplificadora del complemento y controlar los factores que pueden afectar el pronóstico y el tratamiento a largo plazo. Entonces, vemos diferentes series de casos, una enfermedad, como lo dije, muy heterogénea, los casos, digamos, son muy puntuales. Vemos esta publicación que se hizo en el 2018, en la cual se describieron 9 casos de microangiopatía trombótica secundario a lupus eritematoso sistémico, y se valoró el rol del tratamiento digamos, de las vías de activación del complemento con eculizumab. Y aquí pues vamos a ver que la mayoría tenían compromiso, digamos, renal, algunos tenían síndrome antifosfolípido asociado y la mayoría también recibieron manejo con inmunosupresión, ya sea con corticoides, anticoagulación y digamos que omicofenolato de acuerdo al caso. Entonces, los mensajes, digamos, a llevar a casa son valorar la actividad de la enfermedad autoinmune, primero identificar esta condición amplificadora del complemento, valorar el requerimiento de inmunosupresores, confirmar su diagnóstico y hacer diagnóstico diferencial e instaurar, digamos, todos esos criterios de mal pronóstico que nos permitan adelantarnos a el cuadro que va a ser evolutivo. Otro cuadro que se puede sobreponer y que puede perpetuar también la actividad de una microangiopatía trombótica es el síndrome antifosfolípido, que es un desorden autoinmune caracterizado por trombosis arterial y venosa con presencia de autoanticuerpos para los fosfolípidos. Puede ser primario o secundario. Sabemos que el secundario se relaciona principalmente con el lupus eritematoso sistémico hasta 90% de los casos, y que en el síndrome antifosfolípido primario, que es en el 40 y 50% de los casos, la evolución a lupus en una línea del tiempo a 6 años puede ser hasta del 30%. De tal manera que, digamos que por los criterios de diagnóstico, digamos, el síntoma cardinal va a ser la trombosis arterial o venosa, pero también puede haber un escenario que es el síndrome asociado a complicaciones ginecobstétricas. O
la presencia de un síndrome antifosfolípido catastrófico, que va a ser la presencia de trombosis de más de 3 órganos con una falla orgánica, con una diferencia de al menos una semana en su evolución clínica. Y vemos que aquí el compromiso renal también puede ser hasta un 70%. Entonces, vamos aumentando, digamos, este espectro de manifestaciones y heterogeneidad. Incluimos esta otra patología, como la veíamos en esta diapositiva, de las intersecciones y los matices, en la cual el síndrome antifosfolípido puede tener compromiso renal hasta el 2.7%. La prevalencia de microangiopatía trombótica en nefropatía por SAF es desconocida, y lo que vamos a encontrar en las biopsias muestra una microangiopatía trombótica hasta el 30% de los casos, con, digamos que con un cuadro clínico con proteinuria, deterioro de su función renal, trombocitopenia. Tiene mayor riesgo de recurrencia cuando se presentan todas estas variables, hasta un 72%, y no hay una asociación específica, digamos, con su serología, pero también, digamos, que es un factor de morbilidad la presencia de un síndrome antifosfolípido, con la presencia de la hipocomplementemia, principalmente dada por el C3 y los C4. Bueno, entonces su patogénesis va a estar mediada por antifosfolípidos que tienen un efecto citotóxico directo sobre el endotelio. Va a haber una inhibición del plasminógeno y va a haber una actividad procoagulante que se va a sumar a la actividad, digamos, plaquetaria, a la actividad del complemento. Pueden haber anticuerpos contra la ADAMS13. Los antifosfolípidos son capaces de activar la vía del complemento, principalmente mediados por el complejo de ataque a membrana del C5 y el B9, y digamos que cada vez se entiende mejor cómo esta regulación de este complejo C5-B9 puede mediar la resolución de digamos, de estos eventos trombóticos. Bueno, entonces la hipocomplementemia secundaria a la activación y su consumo por la presencia de anticuerpos circulantes va a ser un cardinal de enfermedad, y su normalización también se va a favorecer, digamos que va a favorecer la respuesta clínica y va a predecir la respuesta clínica en estos escenarios clínicos. De hecho, por ejemplo, en los estudios BLISS, que fueron estudios hechos en lupus, en la medida en que se fue inmunomodulando con el belimumab los pacientes con actividad lúpica, medidos por la respuesta al índice digamos, de respuesta en lupus, se vio que en la medida en que se iban inmunomodulando, el incremento del complemento C3 y C4 se relacionó con unas respuestas significativas a la normalización de todos estos parámetros. De tal manera que el complemento es un factor de morbilidad y pronóstico que tenemos que estar midiendo permanentemente. Y el mensaje es también que esta condición amplificadora del complemento me va a definir diferentes vías de señalización que pueden ser susceptibles de modulación con diferentes terapéuticas. Entonces, la presencia de microangiopatía trombótica en biopsias renales se asoció con un compromiso clínico más severo y de actividad histológica, así como un peor desenlace cuando se presentaba concomitantemente la nefritis lúpica. Por otro lado, en el síndrome antifosfolípido catastrófico, en los cuales tenemos compromiso por lo menos de 3 órganos asociado a daño orgánico severo, por lo menos con diferencia de una semana, podemos ver que, digamos que todos estos factores puedan estar sobreagregados y van a generar una cascada de eventos que puede desencadenar en este tipo de cuadros clínicos. Por último, tenemos la vasculitis asociada a ANCAS, en la cual también se le ha determinado una susceptibilidad pronóstica, la presencia de esta situación activadora del complemento, en la cual los niveles de C3 van a ser determinantes de un factor de morbilidad y de pronóstico, y también puede ser susceptible de inmunomodulación. Entonces, este artículo
relata los mecanismos y las implicaciones en su manejo, principalmente en asociación a la activación del complemento a través de la vía alterna de la cascada del complemento, en la cual digamos que esta vía va a activar principalmente los neutrófilos para la degranulación, la formación de las NETs, y se determina que este complejo C5 activado va a tener un rol determinante en la activación de la cascada de la coagulación, y esta activación de la cascada de la coagulación puede generar daños microangiopáticos que va a tener determinantes en la presencia de microangiopatía trombótica en las vasculitis. Aquí vemos nuevamente cómo es las vías de la coagulación, y en este caso, perdón, de la coagulación, no, de la activación del complemento, y en este caso vemos la vía clásica y la vía alterna, en la cual en la vía alterna vamos a tener 3 factores determinantes que pueden estar susceptibles, digamos, de déficit genético, por decirlo ahí, así, y tenemos principalmente el factor B, que es el que va a mediar en la activación del C3 al C3 activado, el factor D, que es el que va a mediar la activación por la convertasa del C3, y el factor H, que es el que va a mediar la activación del C3 al C3 activado, y estos son los puntos críticos, digamos, en los cuales podemos predeterminar las recidivas de enfermedad o la susceptibilidad de generar cuadros microangiopáticos futuros, principalmente, por ejemplo, en estos candidatos a trasplante, por ejemplo, que pueden generar cuadros de activación y de perpetuación de microangiopatía trombótica. Entonces, en este artículo se evalúa la fisiopatología, y vemos aquí cómo no solamente el sistema de complemento va a generar la perpetuación de la activación de los neutrófilos, sino que estas micropartículas que se van activando se van digamos, a entrelazar con todas estas células que están allí activas, listas para degranularse, y van a formar las NETs que en un endotelio que está activado va a favorecer un proceso inflamatorio que puede favorecer los daños la activación plaquetaria y el daño microangiopático, que va a favorecer la microangiopatía trombótica. Es poco frecuente el relato de la presencia de microangiopatía trombótica en estos cuadros. Recientemente, digamos, se han podido entender un poco mejor y hay más reportes. Acá vemos la microangiopatía trombótica relacionados con cuadros de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Tenemos también cuadros relatados de microangiopatía e hipocomplementemia en pacientes con daño orgánico generado por vasculitis asociada a ANCAS, lo cual determina factores de morbilidad y pronóstico. Entonces, la presencia de microangiopatías en estos cuadros de vasculitis va a estar relacionado con un daño orgánico, y uno de los factores de morbilidad no solamente es el daño orgánico, sino la presencia de la hipocomplementemia, principalmente el C3. Entonces, el abordaje diagnóstico es amplio. En el contexto de autoinmunidad tenemos que hacer diagnóstico diferencial, pero partiendo del hecho de que ya tenemos un cuadro de autoinmunidad definido, que conocemos una enfermedad autoinmune tipo lupus, tipo vasculitis o tipo síndrome antifosfolípido, o en el cuadro de esclerosis sistémica, que no lo toqué, pero digamos que es un escenario muchísimo menos frecuente, principalmente cuando se relaciona con daño renal y presencia de microangiopatía, puede tener mayor morbilidad y mayor pronóstico. Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a establecer primero con una historia clínica dirigida, haciendo determinante de esta condición amplificadora de complemento, valorando los antecedentes familiares para ver si hay algún grado de morbilidad que nos permita predecir recaídas. La exploración física en la historia clínica también estos factores activadores del complemento, el embarazo, la actividad autoinmune, etcétera. En la exploración física, valorar el daño orgánico que sugiera eventos isquémicos.
En el análisis sanguíneo, digamos, vamos a valorar la orina, la presencia de la función renal, los niveles de aptoglobina son importantísimos, los niveles séricos de complemento, obviamente, un extendido de sangre periférica para valorar la presencia de esquistocitos, serologías para saber el perfil inmunológico y poder valorar qué fenotipo tiene este paciente, los anticuerpos anticardiolipina y el perfil, digamos, de síndrome antifosfolípido completo con los antibióticos, glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Toda la serología de infecciosas que me puedan generar un determinante de activación y excluir las otras causas de síndrome hemolítico urémico, como por ejemplo los enteropatógenos, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el COVID en nuestra época. Las pruebas de coagulación y de activación plaquetaria, niveles de fibrinógeno, dímero D, que me puedan ayudar a excluir otros diagnósticos como la coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis y cosas en los diferentes escenarios clínicos que podemos estar inclusive en cuidado intensivo, y las exploraciones, digamos, complementarias, radiografía de tórax, los cultivos, urocultivos, hemocultivos, dependiendo también del escenario clínico. Una vez tengo esto, y si digamos estoy en un escenario en el cual estoy evaluando recaídas, valorar genéticamente la alteración y la presencia de la mutación para ese déficit del factor H. En otras latitudes no lo tenemos en Colombia, pero hacer los niveles del factor B y el factor D, y medir la deficiencia de la ADAMS13, que me va a ayudar también en el perfil de confirmación diagnóstica. Entonces, tengo la sospecha clínica de MAD, ya identifiqué esta situación activadora de complemento, clínicamente tengo un daño orgánico o multiorgánico, tengo una hemólisis no inmune microangiopática, tengo el diagnóstico de microangiopatía trombótica. Ya, ¿cómo lo confirmo? Tengo unos esquistocitos positivos, unos niveles de aptoglobina bajos, un CUPS directo negativo y digamos que unas pruebas de coagulación que en la mayoría de los casos pueden estar normales, y ya tengo los diagnósticos diferenciales de otras coagulopatías que me pueden, digamos, similar el cuadro. He excluido la coagulación intravascular diseminada, he excluido las infecciones y el síndrome hemolítico urémico asociado a infección como el Streptococcus pneumoniae. He excluido las microangiopatías por medicamentos, principalmente los inhibidores de calcineurina, por ejemplo, o las heparinas también pueden generar cuadros de microangiopatía. Y otras causas, digamos, tengo otros escenarios clínicos que me van, digamos, punteando la balanza. De acuerdo a eso, entonces, ya tengo un diagnóstico y puedo establecer un tratamiento. Digamos que en la actividad lúpica o actividad del síndrome antifosfolípido es claro si tengo una indicación de anticoagulación, y es claro cuando tengo una indicación de inmunosupresión. El abordaje siempre va a ser que esta situación activadora del complemento se me va a modular en la medida en que yo controlo la actividad inflamatoria, en este caso la de lupus. Sin embargo, cuando se presenta microangiopatía trombótica y tengo ya establecido, digamos, una vía diagnóstica, ya he determinado que necesito una biopsia renal y la tengo en proceso y tengo clínicamente el diagnóstico confirmado de una microangiopatía trombótica, puedo plantear otras posibilidades de tratamiento, y cuando la respuesta clínica no es la óptima, principalmente al uso de esteroides e inmunosupresores. Y en este caso, pues aparece en el escenario las terapias con eculizumab, y generalmente se indican cuando hay deterioro de la función orgánica o renal o hay persistencia clínica de la microangiopatía. Entonces, el tratamiento en síndrome antifosfolípido y MAD es un poco más limitada la evidencia. La mayoría de las veces puede haber, digamos, respuesta al uso de esteroides inmunosupresores. Obviamente la anticoagulación es el pilar de tratamiento, podemos antiagregar, y digamos que en algunos casos de severidad inclusive podemos utilizar rituximab o terapias, digamos, sucedáneas alternantes con eculizumab.
Es lo que da la evidencia, es más una recomendación de expertos y de desarrollos casuísticos, pero siempre tener en mente que en la punta del iceberg vamos a tener esta complejidad de situaciones clínicas, pero si podemos ver debajo de todo ese iceberg hay una complejidad de eventos sincrónicos y asincrónicos que van sumando a la evolución clínica y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, valorar, siempre hacer el alto en el camino y revalorar. Tengo los criterios clínicos de microangiopatía trombótica, tengo la posibilidad de que ya tengo esta situación amplificadora del complemento regulada y cómo está evolucionando el daño orgánico y los diagnósticos diferenciales. Y, poder establecer un tratamiento temprano de acuerdo a los diferentes pasos y diferentes consideraciones que se han evaluado. Una de las consideraciones especiales en este tipo de pacientes es lo que les dije de valorar sus factores familiares, sus antecedentes familiares y la presencia de eventos tempranos o hallazgos clínicos que sugieran deficiencias congénitas del complemento o alteraciones de las vías de activación de reguladores de la vía de activación como el factor H. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los pacientes principalmente que son candidatos y se les hace reemplazo renal pueden tener fallas o rechazos a su trasplante por la presencia de estos factores que se podrían eventualmente predecir y candidatizar mejor a los pacientes, y también nos va a servir como una ayuda para determinar cuándo suspender o continuar el tratamiento con el eculizumab a largo plazo. Entonces, el riesgo continuo de MAD está más exacerbado en este tipo de escenarios y la pérdida del injerto posterior es alto en los pacientes. Bueno, entonces vemos que esto es complejo, es un escenario en el cual vamos a estar interrelacionados diferentes clínicos, especialistas, intensivista, hematólogo, nefrólogo, reumatólogo, muchas veces el infectólogo, y todos debemos coordinar nuestros esfuerzos para garantizar un mejor pronóstico y una morbilidad controlada cuando hay actividad inflamatoria y situaciones que activen el complemento, y poder predecir desenlaces en estos pacientes, por ejemplo, cuando se embarazan o cuando van a ser candidatos a un trasplante, ya sea de médula ósea o de riñón. La implementación de estos equipos multidisciplinarios ha generado mejores resultados en los pacientes. Y esto lo demuestra la literatura, lo demuestra el ejercicio clínico en estos centros especializados de tercero y cuarto nivel, en la cual nos vemos enfrentados día a día a resolver situaciones clínicas de riesgo, y estas, digamos, definir escenarios clínicos no es tan fácil cuando, digamos, están sucediendo todos estos eventos sincrónicamente evolutivos y van generando daños orgánicos y mortalidad. Entonces, el tratamiento con estos medicamentos, principalmente con el eculizumab, se ha recomendado cuando se ha descartado otros diagnósticos, principalmente la PTT y el síndrome hemolítico urémico infeccioso. Si no está disponible, considerar la terapia de recambio plasmático, siempre tener presente la valoración de las mutaciones digamos, del factor H, valorar nosotros no lo tenemos, pero en algunas latitudes se puede valorar la presencia de anticuerpos contra el factor H y valorar la indicación de inmunosupresión, de terapia de recambio plasmático y terapias combinadas de inmunosupresión e eculizumab. ¿Cómo se va a definir la mejoría? Como lo dije, normalización del recuento plaquetario, normalización de la aptoglobina, recuperación del daño orgánico, principalmente en el escenario renal, y la resolución de todos los cambios clínicos que sugieran resolución de la microangiopatía trombótica. Muchas gracias, espero que haya sido enriquecedor y a sus órdenes.